Hola. Hola, ¿me escucháis? Sí, Hola. sí, te escuchamos. Ah, Hola, estupendo. Muy bien, buenos días. buenos días. Diego, perdona, soy Marta. Tal y Hola, como Marta. decimos en la prueba, vamos a esperar en silencio 2 minutos que quedan ya para que se unan Claro. los inscritos y nos activamos los micros, ¿de acuerdo? Sí, ya me contó Alejandro, voy a ello. Solamente Gracias, conecte. Marta. Vale, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Soy Francisco Ricau, de la Unidad de Transferencia Tecnológica del Instituto Tecnológico de Informática y, a efectos del webinar de hoy, el moderador. Antes de comenzar y de introducir la sesión, tengo que comentaros que este webinar va a ser grabado, que posteriormente lo subiremos la grabación a nuestro canal corporativo de YouTube, y que para facilitar esta grabación y el transcurso de este webinar os pedimos por favor que silenciéis vuestros micros y también que apaguéis la cámara para evitar interrupciones. No obstante, como podéis imaginar, queremos que el webinar sea lo más provechoso y participativo por vuestra parte, y también pues, os pedimos por favor que todas las preguntas, todas las dudas que tengáis a lo largo de la exposición de los ponentes, que las dejéis en el chat y como moderador las recogeré y dejaremos unos minutos al final de la sesión para poder trasladar estas preguntas a los ponentes. Para los que no nos conozcáis, indicaros que ITI, Instituto Tecnológico de Informática, es un centro tecnológico privado que tiene como objetivo principal la realización de I+D+I y la prestación de servicios tecnológicos avanzados en el ámbito de las TIC para resolver los retos de la industria y la sociedad en general, con el fin último de transferir todas estas tecnologías y conocimientos que desarrollamos al tejido productivo para su mejora competitiva. Desde ITI hemos y somos muy activos en la realización de diferentes jornadas, de diferentes desarrollos tecnológicos en los que nos gusta estar en permanente contacto con clientes, con socios, con proveedores,
pero bueno, por el propio estado de alarma y como podréis imaginar, pues no podemos hacer estos eventos presenciales y desde el estado de alarma pues hemos puesto en marcha estos webinars que nos permiten seguir en contacto con todos vosotros y que también responden a este reto que nos hemos propuesto y que hemos titulado las TIC como respuesta al COVID y que se suma a otras diferentes iniciativas que hemos puesto en marcha para aportar nuestro granito de arena a superar esta situación. Y bueno, con este contexto, este es el motivo principal que nos ha llevado a reunirnos hoy aquí, en este webinar que hemos titulado La compra pública de innovación, una oportunidad para el sector TIC y que se enmarca dentro de las acciones de un proyecto que hemos iniciado desde ITI, el proyecto de compra pública innovadora, que cuenta con la financiación de la Agencia Valenciana de Innovación, que esta agencia pues, ha lanzado una línea de apoyo con el objetivo de potenciar el desarrollo de mercados innovadores a través de la contratación pública. Con la puesta en marcha de este proyecto tenemos el objetivo desde ITI de capacitarnos en este instrumento de contratación. Para ello ya hemos puesto en marcha algunas acciones como la creación de un departamento interno, un departamento CPI, que se encargue de canalizar, detectar, canalizar y evaluar las diferentes oportunidades de compra pública innovadora que se detecten. Y también hemos asociado la creación de un observatorio que va a encargarse pues, de hacer ese seguimiento, ¿no? Esa escucha activa para estar atentos de los diferentes retos que plantee la Administración y en los que seguros que las TIC tienen mucho que decir. Al final, el objetivo no es otro que desde ITI estemos preparados, que estemos capacitados para abordar estos procesos de compra pública innovadora y, como no, también facilitar la participación de las diferentes empresas del sector TIC en proyectos promovidos por el sector público y al final con el fin de sumar capacidades para potenciar, para mejorar ese potencial innovador y ayudar a convertir a estas empresas del sector TIC en proveedoras del sector público. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque ITI, además de Centro Tecnológico, es la mayor asociación de empresas del sector TIC a nivel regional, a nivel de la Comunidad Valenciana. Agrupa más de 230 empresas bajo esta asociación y con las que estamos siempre de manera activa intentando pues, buscar y establecer sinergias y alianzas. Y para este proyecto hemos contado como compañeros de viaje a la empresa Science and Innovation Link, ASILO, es una consultora especializada en contratación estratégica y especialmente en compra pública innovadora. Y los ponentes de hoy, Diego Moñux y Alejandro Tosina, son de SILO y antes de cederles la palabra paso a introducirles brevemente. Diego es cofundador y socio director de SILO, ha sido director adjunto del gabinete de la ministra de Ciencia e Innovación y asesor del secretario de Estado de Universidades e Investigación, así como miembro del Consejo de Administración del CETI. Es ingeniero industrial con un máster en Ciencia y Tecnología y Sociedad y otro en Economía y Gestión de la Innovación. Ha realizado diferentes cursos ejecutivos en política de I+D en las universidades de Manchester y Harvard y de gestión pública en el IES. Por parte de Alejandro, Alejandro es gerente de SILO, además de asesor técnico de la Real Academia de Ingeniería y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Andaluza de Empresas de las Tecnologías de Información, Comunicación Electrónica y de la Economía Digital. Ha sido director de Economía Digital en Red.es y ha desempeñado diferentes puestos en CETI, apoyando a la innovación tecnológica y de negocio en el ecosistema empresarial TIC. Es ingeniero superior de telecomunicación, máster ejecutivo en Administración y Dirección de Empresas por el IE Business School y máster oficial en Economía y Gestión de la Innovación por la UPM. Sin más, Diego, ¿estás preparado? Te cedo la palabra y esperando que empecéis y que nos contéis lo que seguro que será muy interesante respecto de la compra pública de innovación. Gracias. Gracias, Francisco. Pues vamos a ello. Muy buenos días a
a todos. Por la luz que veo detrás de Francisco, creo que tenemos un día más luminoso en Valencia que aquí en Madrid, que está lloviendo, por eso me veis un poco en la penumbra. Bueno, en primer lugar, de nuevo, bienvenidos y gracias a todos y a todas por la asistencia. Y muchísimas gracias de nuevo, ¿no? Lo decimos siempre que podemos, a Liti por haber contado con nosotros en esta aventura suya, ¿no? Con apoyo de la ABI, de la institucionalización y de la generación de capacidades propias en CPI, que incluye la realización de este desayuno. Vamos a tratar de hacerlo lo más ejecutivo posible. Tenemos un reto siempre, que desde Silo hablamos de CPI, que es que llevamos años trabajando en ello. Creo que sabemos bastante y tenemos bastante experiencia. Es un ámbito, bueno, que tiene su complejidad, que para los que venís, que entiendo que sois muchos, ¿no? Más del ámbito empresarial, del ámbito de la I+D, de la innovación, pero no tanto de la administración pública. Digamos que, como nos ocurría a Alejandro hace unos años, a mí también hace unos años, tenemos una visión de la CPI más entrando por la parte de la innovación, ¿no? De compra pública de innovación, entendemos bien los procesos de I+D, incluso podemos entender cómo se gesta un proyecto de innovación en el sector público, pero en esa interfaz, en la C de la compra, donde nos enfrentamos con la ley de contratos, no tanto con el ámbito de ayudas de Estado y de subvenciones de I+D, que es a lo que habitualmente los innovadores estamos más acostumbrados, pues bueno, hay cierta barrera de entrada, ¿no? Lógicamente hoy no se trata de dar una masterclass ni una tesis doctoral sobre contratación pública, sino bueno, asomar un poco la patita y a raíz también de lo que hemos recibido por una encuesta que trabajamos con vosotros a través del ITI, pues focalizar en aquello que pensamos que puede ser más de interés, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos al principio 3 slides en las que, bueno, pues con las 14 empresas, que tampoco es una gran muestra, pero ya permite sacar ciertas conclusiones que habéis respondido a unas preguntas sobre CPI. Bueno, pues tenemos lo que a mí particularmente me parece una buena noticia, que es algo más de la mitad tenéis o tienen, ¿no? Los que han respondido, no sé si los 14 estáis, ojalá sí, aquí hoy escuchándonos, pero tenéis ciertas nociones básicas, eso es razonable, porque incluso, aunque solo sea, pienso en el ámbito valenciano, ¿no? Por el hecho de que la ABI haya dado un paso adelante, haya puesto este tema en la agenda, aunque solo sea porque CEDETI, que es un gran referente de todas las empresas innovadoras, haya creado su oficina de CPI el año pasado, pues al menos, digamos, uno se ubica, ¿no? No necesariamente hay un conocimiento de los procesos, que es lo que nos indica la siguiente pregunta, y bueno, es lógico que todavía el detalle sea pequeño, ¿no? También es razonable que no hayáis tenido demasiada experiencia, sobre todo aquellos que estéis más centrados en el ámbito territorial, como es la Comunidad Valenciana, en la que todavía no ha habido mucha actividad de CPI, pues es razonable, y me parece destacable que sí, entiendo que algunas quizá más pequeñas, en contacto con algunas empresas grandes, más de sector o de nicho, más industriales, si hayáis tenido alguna experiencia. Bueno, esto es una buena noticia. Seguro que esto en un par de años las barritas cambian, ¿no? Y si pasamos a la siguiente, por ir rápido, bueno, pues vemos, ¿no? Y eso explica también este seminario y el interés del ITI, que la falta de formación y de formación es una de las principales barreras. Las otras también son muy razonables, ¿no? La idea de que los proyectos son complejos, de que también nos da la impresión de que los tiempos de respuesta y de ejecución por parte de lo público es lento. Yo esto lo matizaría, ¿no? Luego lo explicaré, porque realmente no es tan lento, es que es intrínsecamente complejo, ¿no? Pero bueno, esto es un poco lo que percibís y partimos de esto, ¿no? Y justo para darle a este primer objetivo de la falta de formación e información es para lo que tenemos este seminario, ¿no? Yo no os dije que la idea de Alejandro y mía sería, vamos a ver si entre los dos podemos no consumir más de 30-35 minutos. Ya sé que esto luego los ponentes nunca lo cumplen, pero de verdad que vamos a intentar ir rápido. Yo prefiero ir relativamente rápido y si alguna cosa no queda clara, volver sobre ello que meterme en demasiados vericuetos, ya digo, jurídicos o procedimentales, ¿no? Bien, pues vamos a la siguiente, vamos a darle caña a la falta de información con algo de contenido, ¿no? En una primera parte que haré yo, que tiene más que ver con conceptos, y una segunda que tiene más que ver con el estado de la situación en España y con algunos ejemplos que hará Alejandro, ¿no? Yo esta diapo la pongo siempre un poco para romper el hielo y arrancar, pero la verdad es que la voy a cambiar por la del COVID, yo creo que en breve, ¿no? Porque lo que trato de
de hacer con este ejemplo es decir que la compra pública innovadora siempre ha existido. Yo siempre cuento que la compra pública innovadora, el ejercicio más grande, por desgracia, para la humanidad, pero fue así, de CPI de la historia, desde luego del siglo XX, fue la Segunda Guerra Mundial, con una grandísima necesidad de desarrollo tecnológico acelerado, tirado desde lo público, pero el segundo, sin duda, fue la carrera espacial, ¿no? Cuando Kennedy, ahí tenéis la carta a la izquierda, dijo en el 61, pondremos en lo que queda el famoso Man on the Moon speech, ¿no? Pondremos nombre en la Luna y volverá sano y salvo antes de que acabe la década. Eso pues generó un desarrollo brutal, acelerado, de tecnologías que luego han tenido un gran impacto en pues, los trajes ignífugos, la comida liofilizada, en cierta medida la computación, la fotografía. Se tuvo que desarrollar aceleradamente ad hoc a propósito para el reto espacial y luego se ha difundido, ¿no? Bueno, cualquiera que haya estado en el Smithsonian Museum de Washington, del Museo del Aire y del Espacio, ve esta colección de tecnologías y es sorprendente, ¿no? Esto es un llamamiento para decir que esto está ocurriendo permanentemente, que tenemos otros retos, ¿no? Yo hasta hoy, o hasta estos meses que tenemos el COVID, como digo, pues venía hablando, tenemos el reto del cambio climático, el envejecimiento, grandes retos públicos que requieren de tirar del sector privado, socios como vosotros, para desarrollar tecnologías que luego se puedan difundir, ¿no? La cuestión es que si tratamos de pensar que las tecnologías pueden acabar llegando al mercado solo cuando el mercado es público, como estos casos, ¿no? Solo con los mecanismos clásicos de ayudas, al I+D, el proceso es muy lento, ¿no? El Estado tiene que tener un rol más fuerte y decidirse a tomar parte del riesgo y adquirir las tecnologías, porque luego eso va a difundir al resto de la sociedad, ¿no? Lo estamos viviendo en tiempo real y por eso me parece un buen ejemplo con la COVID-19, ¿no? Lo estamos viendo con el debate que sabéis de las apps, de la trazabilidad, de todo lo que se va a tener que hacer en tantos sectores de la economía para garantizar un retorno seguro al trabajo, ¿no? Sería un gran ejemplo de reto público acelerado en el que necesariamente hay que contar con el sector privado, ¿no? De hecho, justo estos ejemplos, si tenéis curiosidad más sobre esta metáfora o queréis indagar, hace poquitos días, como 15 días así, escribía en el País justo un artículo sobre esto, ¿no? Si me buscáis lo encontráis, sobre cómo, ya que utilizamos tanto la metáfora bélica para hablar de la lucha contra la pandemia, utilicemos la metáfora bélica de la Guerra Fría, que es la carrera espacial, o de la guerra de verdad, que fue la Segunda Guerra Mundial, para entender que la innovación tiene que tener un papel fundamental, ¿no? Por tanto, y pasamos al siguiente, siempre ha habido CPI, siempre ha habido un mercado público que consume en parte tecnología, y lo que no siempre ha habido son mecanismos, como ahora la ABI está haciendo en Valencia, ¿no? Mecanismos específicos para acelerar estos procesos. Esta diapositiva, sobre la que paso también muy rápido, es una de las muchas encuestas europeas, eurobarómetros que se hacen preguntando a las empresas sobre cuáles son las barreras a la innovación. Si yo tapara esto y os preguntara al conjunto de la sociedad, seguro que el 80% dirían que el principal problema es la financiación y la falta de recursos. Por supuesto, eso es uno de los elementos, pero en general, y los que sois empresarios y lo sabéis, uno no deja de innovar solo porque le falte financiación, que a veces sí, sino lo que tiene muchas veces es una incertidumbre de mercado. Es decir, si supiéramos que tenemos todo vendido, nosotros que estamos en los servicios y los que estáis en desarrollo de tecnologías, claro que invertiríamos, claro que tomaríamos riesgos, claro que tomaríamos ese nuevo crédito con el banco para desarrollar un producto. Sabemos que digamos que la incertidumbre del mercado se reduce. Bueno, la hipótesis aquí, la posición de la Comisión Europea, de España desde hace 10 años y crecientemente de las comunidades autónomas es: hagamos algo al respecto. No para todos los mercados, pero ¿qué tal para aquellos mercados como la movilidad, la sanidad, la educación, la seguridad, que son fundamentalmente públicos? ¿Qué tal si hacemos unos mercados un poco más friendly con la innovación? ¿Qué tal si hacemos la contratación pública algo más amistosa con las empresas, sobre todo con los proveedores, digamos, no tradicionales de la administración, que muchas veces son las pequeñas empresas, los que seáis pymes de aquí o pequeñas empresas de las TIC, ¿no? Para las que la contratación pública es una barrera a veces muy grande? ¿Qué tal si lo hacemos un poco más fácil? ¿Qué tal si premiamos un poco más la innovación para que el mercado público sea ese cliente de lanzamiento, sea ese primer mercado en el que poder vender alguna de las tecnologías, ¿no? Esta es un poco la lógica. Y si pasamos a la siguiente, veréis que, indagando un poco más sobre esto, bueno, pues preguntemos a ese comprador público: oye, ¿tú favorecerías la innovación? Que es el que estaría a la derecha, ¿no? El del pelo corto. Oye, ¿por qué no compras más innovación? ¿Por qué no miras la ley de contrato con otro prisma y tratas de favorecer a los pequeños emprendedores, empresas con capacidad, en este caso TIC, que tienen soluciones? Bueno, la respuesta en general,
podría ser del estilo de, oiga, pues yo tengo mis normas de contratación, el precio es importante, si hubiera soluciones claramente mejores y costo eficientes, pues yo las compraría, ¿no? Claro, si os preguntamos a vosotros, lo que nos responderíais sería algo parecido a lo que decía antes. Claro, si tuviera una demanda clara, si tuviera la certeza de que esas inversiones públicas que he oído que van a salir, se van a reflejar realmente en el presupuesto, que hay un mapa de demanda temprana que llamamos en CPI asegurado de futuras contrataciones, que se va a favorecer la innovación, pues yo quizá podría invertir, ¿no?, en esos últimos TRLs para tener mis productos listos. Pero claro, aquí hay una especie como de problema del huevo y la gallina, ¿no? Si no recorremos esa última milla y no ponemos los productos a prueba, pueden no ser coste eficientes. Si la contratación no favorece la innovación, puede penalizar en los contratos públicos a las empresas más innovadoras. Tenemos esta paradoja de que dos, comprador, compradora, vendedor, vendedora, que están a los dos lados de la mesa, tienen un mismo entendimiento sobre el valor de la innovación para mejorar el servicio público, pero tienen una barrera entre medias, que es la contratación pública, entre comillas, clásica, que lo hace complicado, ¿no? Pues de esto va, y pasamos a la siguiente, de esto va un poco la CPI, y esto es lo que hace que las agencias de innovación, en este caso la ABI, se interesen por ello, ¿no? Aquí también, sin dar una charla de política de I+D, pero para que lo ubiquéis, para que entendáis por qué las agencias de innovación, por qué hace DETI, por qué demonios hace DETI, se le ocurre montar una oficina de compra pública innovadora y ponerse a contratar innovación, ¿no?, cuando históricamente ha estado siempre del lado de las ayudas. Pues esto, que es un debate que en Europa tiene poco tiempo, como 15 años, y que en España llegó hace 10 más o menos. A mí justo me pilló en el ministerio y tuve ocasión un poco de protagonizar parte de los debates y de la puesta en marcha de esta política, ¿no? Por eso hablo a veces tanto en retrospectiva. Históricamente, del lado de cuando uno hacía política de I+D, estaba en lo que llamamos en política de innovación del lado de la oferta. Oiga, yo meto recursos en el tubo por el lado de la oferta, meto en Torres Quevedo contratación de personal, Neotec apoyo a jóvenes empresas, financiación de la I+D, los pedidos de DETI, todo el plan estatal, las agencias de innovación, cebo un poco la bomba, con lo que me permiten las ayudas de Estado, como sabéis, en ciertos TRLs, con ciertos porcentajes de cofinanciación, ¿no?, todo con lo que os manejáis, ¿no?, habitualmente incentivos fiscales, etcétera, incluso inversión a veces, con capital riesgo público, todo eso lo hago asumiendo que ayudando a esas empresas innovadoras acabarán vendiéndolo, pero casi nunca hay una sensibilidad del lado del mercado, ¿no? Entonces la idea es decir, oiga, pongámonos del lado de la demanda, pues bueno, usted puede incentivar la demanda privada, puede regular de forma más, como dirían en Bruselas, ¿no?, con un innovation principle, ¿no?, tratando de ver si la regulación favorece la innovación o no, y puede activar esa contratación pública. ¿Qué ocurre? Pues que en la mayoría de los casos, los grandes mercados públicos no son las agencias de innovación. Pues la ABI, pues por ir a un caso concreto, pues puede requerir en algún caso un software, una plataforma, pero no es la Consejería de Sanidad, no es la Consejería de Educación, la de Infraestructura, no son los grandes compradores. Lo que hacen las agencias de innovación es incentivar a esos compradores para que compren, o como en este caso con el programa que justo ha financiado al ITI, crear capacidades, ¿no?, y tratar un poco de favorecer a los que como el ITI pueden ser un broker para acercar oferta con demanda, ¿no? Pasamos al siguiente si queréis. Esto simplemente para comentaros que hay certidumbre jurídica, todos tranquilos, desde la ley de contratos del 7, la del 17 ya en vigor, que transpone la directiva del 14, cada vez más la contratación pública ha ido evolucionando para ser más, digamos, innovation friendly, ¿no?, siguiendo estas tendencias que os vengo diciendo. Y todo lo que viene a partir de ahora, instrumentos, procesos, de alguna forma responde a este marco legal, ¿no? Pero bueno, aquí para que lo tengáis un poquito de alguna forma recogido, ¿no? Si a alguien le interesa, ya abro un paréntesis, ¿no? Si a alguien le interesa tener un artículo que pese a todo hemos intentado también que sea muy amistoso y muy práctico, ¿no? Le interesa tener una perspectiva de cómo ha evolucionado la CPI en España, cómo están las cosas y también con muchos ejemplos prácticos, con la perspectiva procedimental que luego comentaré, ¿no?, de las fases de la CPI. Ahí justo esta semana, otro socio de Silo, Manuel Varela y yo, hemos publicado en la revista Economía Industrial del Ministerio de Industria, esto es muy fácil de encontrar, si buscáis Economía Industrial, la revista, el último número publicado esta semana, ahí tenéis un artículo de la evolución de la CPI en España, que firmamos Manuel Varela y yo mismo, que digamos
si queréis de forma reposada leer un poquito más, pero sin que sea de nuevo un tocho, ni un tratado académico, ni un artículo escrito por juristas, sino por practitioners de la CPI, pues ahí tenéis una panorámica, ¿no? Con muchos ejemplos. Bueno, este marco jurídico se refleja en la Ley de Contratos Española, que es lo que aparece a la derecha, viene de las guías europeas, y bueno, si uno va a la guía española de la CPI, elaborada por el Ministerio de Ciencia, pues ahí tiene un poco la terminología, ¿no? Esta diapo la ponemos para cuando os enfrentéis con jurídicos que os dicen, oiga, yo no veo la palabra compra pública de innovación o compra pública de tecnología innovadora en la ley, ¿no? Pues bueno, hay que decirle, mire, esto viene del marco europeo, no aparece con ese nombre por determinados motivos, pero la CPI se puede hacer, ¿no? Una compra pública innovadora es una contratación en la que el objeto es innovador, sea una compra de una obra, un servicio, un suministro, y bueno, en la que en los criterios de evaluación uno valora la innovación y asume que el proveedor está finalizando un proceso de I+D para poder entregar al organismo público una innovación, ¿no? Ya lista para usar. Este es un poco el concepto básico y aquí tenéis un poco cómo encontrarlo y cómo ubicarlo en los manuales y en las guías, ¿no? La propia Agencia Valenciana de Innovación tiene su propia guía, que editó, si no recuerdo mal, hace unos meses. En fin, cada vez hay más, digamos, manuales y elementos que pueden darle tranquilidad, por decir así, a vuestro cliente, ¿no? Me imagino una reunión de cualquiera de vosotros, asumiendo que sois empresas, ¿no?, de desarrollo de tecnología, con alguien que puede ser un potencial cliente público y le estáis diciendo, oye, ¿te has interesado por la CPI? ¿Puede haber oportunidades? Y os dicen, pues no sé por dónde empezar. Bueno, pues, oye, lo que digo, hay una guía del Ministerio, hay una guía de la Agencia Valenciana. Con la sesión de hoy, con el trabajo del ITI, va a haber pues, materiales formativos a los que podéis un poco acceder para tratar de ayudaros a que recorran este camino, ¿no? Asumiendo que muchas veces no es falta de voluntad, sino simplemente que es algo nuevo. No hay que olvidarse de que la contratación pública, bueno, nos jugamos muchos puntos del PIB, ¿no? Entre el 15 y el 20% del PIB en toda Europa y en España también, para que os hagáis una idea, que es una barbaridad de recursos se gastan al año en contratación pública. Entonces es un proceso muy garantista y muy monitorizado y muy lento por definición. Entonces, incluir el elemento de innovación no es fácil, no porque haya, digamos, poderes ocultos que tratan de evitarlo, sino simplemente porque el sistema, digamos, vuelve a un punto de equilibrio, ¿no?, por utilizar un término ingenieril, en el que hace bien lo que siempre ha hecho y lo que es seguro. Entonces, sacarle de ahí supone esfuerzo, requiere un tiempo y requiere pues generar complicidad con los compradores y con los interventores y jurídicos de la administración. Simplemente esto es algo que hay que asumir, ¿no? Si pasamos a la siguiente, sin entrar de nuevo en muchos detalles, para que os suene, hay distintos, y casi pasamos a la siguiente, para no leer sobre este, verlo un poco más visual, perdón, a la siguiente, perdón, que altere un poquito el orden, pero ahora veréis dónde quiero ir. Hay varias formas de comprar innovación en el sector público, ¿no? Lo que veis ahí como CPTI, que es la compra pública de tecnología innovadora, simplemente es introducir la innovación en la forma normal de comprar. Ahora veréis que voy a decir con normal, y en esto sí me detengo 2 minutos porque conviene hacerlo, ¿no? Todos asumir, los que hayáis tenido algún tipo de relación con la contratación pública, que las reglas de juego son estas, ¿no? Se presentan muchos oferentes, ahí veis 5, ¿no?, de licitador 1 a licitador 5, y lógicamente, mediante un proceso de evaluación objetivo, transparente, regulado por los pliegos y por la ley de contratos, el contrato se adjudica a uno. Bueno, esta es la contratación pública que yo llamo normal, por utilizar una palabra laxa, en la que, en la medida en la que yo defina un objeto del contrato innovador, es decir, entienda que alguien tiene que desarrollar una solución que no existe en el mercado y para mí estaré haciendo un proceso de compra pública innovadora. Si volvemos un segundo a la anterior, y os lo explico con un ejemplo, a la anterior, perdón, de un proyecto concreto, no, disculpa, justo, perdón, que estoy mareando, eso es esta, ¿no? Ahí tenéis 2 ejemplos de proyectos que además hemos apoyado desde Silo, en Castilla y León y en Baleares, también para empezar a contaros alguna, que pongáis cara y ojos a ejemplos del ámbito además de las TIC y que están ocurriendo en España, ¿no? Que esto, aunque muchos de vosotros no lo hayáis visto, no quiere decir que no esté ocurriendo, ¿no? Bueno, pues en la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, allá por el año 2013,
empezó a plantear un proyecto que luego sustanció en el 2015, arrancó en el 16, en fin, que era la generación, el desarrollo de una plataforma de coordinación entre servicios sociales y sanidad para pacientes crónicos, ¿no? La idea de partida era que, bueno, que los datos pudieran viajar con los crónicos cuando pasaban de la tutela de servicios sociales de las residencias al hospital, tenían una incidencia aguda y volvían, ¿no? Que no hubiera esa barrera, digamos, entre la historia clínica y la historia social. Bueno, esto es algo que, si estáis en el ámbito de la sanidad, os sonará, que es un reto persistente en el que hay algunas iniciativas, pero al menos en el ámbito de Castilla y León y con el enfoque que ellos querían dar, nunca se había hecho. Bueno, pues este es un ejemplo de compra pública de tecnología innovadora, ¿no? En este caso financiado por el Ministerio, luego hablará Alejandro un poquito de las fuentes de financiación, financiado o cofinanciado por el Ministerio con su programa FIT, Fomento de la Innovación desde la Demanda, que es el principal instrumento público junto con la nueva herramienta que está lanzando CEDETI, nacional, quiero decir. Bueno, pues este es un ejemplo de proyecto de compra pública de tecnología innovadora, en el que el comprador se aproxima al problema sabiendo y elaborando además unas consultas al mercado, que luego os contaremos, después de un diálogo al mercado, entendiendo que el nivel de tecnología está bastante cerca de poder dar la solución. Y por decir así, que puede atreverse a lanzar una licitación, entre comillas, clásica, en la cual abriendo esa licitación abierta a todo el mercado, va a ser capaz de que algunas empresas se acerquen, desarrollen con él esa solución y sean capaces de entregarle un producto que funcione y que pueda poner en servicio, ¿no? Este sería un ejemplo de compra pública de tecnología innovadora, de acuerdo un poco a este manual, digamos, nacional. Diréis, bueno, pues pasamos, si queréis otra vez a esa, si pasáis una más aquí, diréis, bueno, pues esto es lo normal, ¿no? La contratación siempre es así, lo que llamáis CPTI. Un contrato, se presentan muchos, gana uno o una UTE, ¿no? Pero gana una única entidad. Y me dices que es compra pública innovadora, si el objeto que se define es nuevo, si hay que desarrollarlo ad hoc, y si, bueno, pues lógicamente uno asume, el comprador tendrá en cuenta esa variable innovación a la hora de evaluar, ¿no? Porque en el fondo está asumiendo el riesgo de estoy comprando algo que tiene que funcionar para poner en servicio, con lo cual tendré que poder premiar a aquellos que van a ser capaces de desarrollarme mejor ese producto ad hoc para mí, ¿no? Bueno, pues bien, ciertamente sí, esto es la mayor parte de los contratos, pero el artículo 8 de la ley, y viene de la directiva, y en muchos países viene funcionando así, y los que tengáis, por cierto, algo de experiencia en Horizon 2020, en Horizonte 2020 o en FP7 y hayáis visto alguna vez, incluso hayáis intentado participar o hayáis participado en convocatorias de CPI de europeas de H2020 o hayáis participado en licitaciones que derivan de esos proyectos, veréis que el formato es más bien el que aparece aquí, el que llamamos compra pública precomercial, cuya lógica es la siguiente. Oiga, ¿qué pasa en aquellos casos en los que el reto no es desarrollar una plataforma tecnológica que sé que en el mercado hay cosas parecidas que se puede ajustar, que se puede desarrollar, sino un reto mucho más, digamos, complejo? Y os pongo un ejemplo que se va a entender muy bien. Si estamos hablando de kit de diagnósticos rápidos del COVID con un porcentaje de certeza, de fiabilidad mayor del 90%. Eso no existe en el mundo. ¿Puede tener sentido que haya varias empresas a las que el sector público les favorezca el desarrollo en vida real de kits de ese estilo? Sí, lo tendría, ¿no? ¿Tiene sentido con tanto riesgo pensar que estamos en un formato de compra normal, el que llamamos CPTI, en el que yo lanzo el reto, va a haber una empresa y en el tiempo de desarrollo del contrato va a ser capaz de desarrollarme ese producto y lanzármelo? Pues quizá no, quizás mucho riesgo. Bueno, pues para eso tenemos el otro formato de compra pública innovadora, la compra precomercial, en la cual yo lo que lanzo es una especie de operación triunfo, como veis ahí, ¿no? En el que abro a todo el mundo y se van presentando muchos licitadores, como veis, y por fases. Hay una fase primera de 9, otra de 3, otra de 2. Van haciendo un proyecto, se parece en gran medida a lo que sería casi el SME Instrument, también bruseliano para los que lo conocéis, ¿no? En el que en varias fases van desarrollando prototipos. Es un esquema en realidad que se parece mucho a lo que serían unas ayudas de I+D en varias fases, pero son contratos, ¿no? Entonces, sin entrar en más detalles jurídicos y administrativos, que sepáis que hay otro formato en el que realmente lo que está comprando la I+D no es un servicio, suministro, obra, de acuerdo a lo que dice la ley, sino un proyecto de I+D, pero lo está contratando, ¿no? Bueno, pues sería el otro formato y es el que
por motivos largos de explicar, originalmente la DG Connect y luego en conjunto toda la Comisión Europea ha favorecido para la compra pública innovadora en Europa. No quiere decir que no haya CPTIs, que las hay en H2020, pero hay más de este estilo, ¿no? En España también, por cuestiones largas de explicar, ha habido más CPTI que CPP, pero hay de las dos y son las dos que os podéis encontrar, ¿no? Bueno, pues si pasamos a la siguiente, yo creo que ya voy a ir acabando por mi parte. Esto es una correlación que vais a entender muy bien en este foro, ¿no? Esto si cuando hacemos formación con servicios jurídicos o personas de la administración, esta ya pues, nos cuesta más y las jurídicas no son más fáciles, ¿no? A vosotros seguramente esto resulta muy familiar, ¿no? Esto es una correlación entre los tres formatos de compra pública, la compra pública comercial, la CPTI y la Asociación para la Innovación, que ahora menciono un poquito, y los esquemas de TRLs que conocéis bien, ¿no? La compra pública comercial puede empezar muy pronto, ¿no? Podemos estar en un proceso de investigación básica. Lo habitual es que empiece un poco más tarde, que estemos lanzando compras públicas en las que no estamos en investigación, pero sí podemos estar en un formato de TRL o TRL4 y que con la CPP uno lo puede llevar hasta el 6 o 7, eso es lo razonable. Mientras que en la CPTI tengo que partir de tecnologías que ya están en un entorno digamos, real, ¿no? Y en el que lo que quede es esa última milla y ese ajuste para el comprador, ¿no? Y la Asociación para la Innovación, que podéis encontrar también en la ley, es una forma de alguna manera de concatenar ambos procesos. No sería demasiado largo de explicar por una sesión así introductoria, pero un formato en el que uno puede contratar primero la parte de I+D y luego ya el lote de los productos de aquellos contratantes que han hecho mejor esa parte de I+D, ¿no? Aquellos licitantes, perdón. Bueno, pues una correlación entre lo anterior y eso. Y aquí, y con esto ya acabo y le voy a dar casi ceder el testigo pronto a Alejandro, es que seáis capaz de entender la CPI también como un proceso, ¿no? A los que hayáis participado seáis proveedores habituales o esporádicos de la administración, bueno, pues en todo este ciclo de la CPI, que para nosotros tiene, como veis, 4 fases, pues lo normal es que entréis en la fase 3 o 4 y en la 5, ojalá, si ganáis el proyecto, ¿no? Es decir, sepáis que, por conversaciones que podéis tener con un posible cliente, que la Consellería X, el Ayuntamiento Y, está elaborando unos pliegos para los que a lo mejor de alguna forma pues han pedido ideas, como se han podido pedir a otros licitantes o no, porque esto es un tema delicado, pero sabéis que están quizá preparando unos pliegos, a lo mejor ni siquiera lo sabéis o los encontráis, los planteáis, concursáis, se os evalúa, con suerte se os adjudica el contrato a vosotros o a vosotros con una UTE y ejecutáis el proyecto, ¿no? Estamos entre la 3 y la 5. Como digo, en algunos casos, y eso también es algo que tiene su punto complejo y a veces indeseable, ¿no? Pues desde la administración se venía contactando con algunos potenciales proveedores para tener una idea más clara de qué contratar y cómo y elaborar los pliegos. Bueno, pues lo que hace la compra pública es, asumiendo que lo que estoy comprando es la compra pública de innovación, es complejo, es innovador. Yo lo que tengo es un reto claro, pensemos lo que os decía del diagnóstico del COVID o pensemos lo que os decía de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, pero no tengo tan claro en qué punto está el mercado, no tengo tan claro si esto acabará siendo compra precomercial o compra de tecnología innovadora, no tengo certeza de cuánto vale exactamente, ¿no? Entonces, claro, los elementos básicos de un pliego, el objeto, el precio, los criterios de adjudicación, no los tengo claro. Pues bueno, lo que dice la CPI es, tengo que meter unas fases antes, ¿no? Tengo que aprovechar una disposición que está en el artículo 115 de la ley de las consultas preliminares del mercado, es decir, utilizar un procedimiento, pero no esporádico, individual, con unos cuantos, no, abierto, reglado y transparente para hablar con todos los proveedores que estén interesados en este reto para entender mejor en qué punto está y poder elaborar un pliego mejor dirigido. Y mejor dirigido no quiere decir mejor dirigido como podéis imaginar, al proveedor 1 o 2, sino mejor orientado, bien orientado en precio, bien orientado en especificaciones y bien orientado en criterios de adjudicación para poder dárselo objetivamente al que tenga la mejor capacidad, ¿no? Bueno, pues ese sería el punto 2. Voy recorriendo hacia atrás, ¿no? Es decir, partiendo de que tengo un reto claro, de nuevo, testeo del COVID, voy a hacer unas consultas preliminares para elaborar el mejor pliego posible. Pero bueno, puede ocurrir que en algunos casos ni siquiera tenga el reto. Puede ocurrir que esté, y voy al cero, en una situación como puede estar en cierta medida la Generalitat o la ABI o en otros territorios. Oiga, yo es que lo que estoy es en un paso incluso anterior y lo que quiero es desarrollar mi política de CPI, ¿no? Voy a diseñar los instrumentos, voy a empezar a identificar posibles proyectos, ¿no? Esto es algo muy habitual
en administraciones. Lo hizo Castilla y León, que colaboramos con ellos, lo hizo Andalucía, que en este caso no colaboramos, un testeo de retos, lo está haciendo Baleares, por ejemplo, con quien estamos colaborando en el desarrollo de la política. Es decir, bueno, yo, ¿qué instrumento voy a tener? Voy a tener un instrumento como la ABI, como CEDETI, como la Agencia Andaluza de Conocimiento, como SPRI en el País Vasco, ¿no? Soy Baleares y quiero lanzar mi política y voy y paso al 1 a hacer algunas actividades previas para identificar posibles proyectos. Bueno, pues aquí hay un espacio, y hay, como diría ahora, un espacio para los privados, ¿no? Para interactuar. Voy a identificar retos no resueltos de la administración. Esto es un paso anterior a lo que decía el COVID, en el que el reto ya lo tenemos claro. Oiga, pues yo voy a hablar con otras consellerías, voy a hablar incluso con el sector privado para identificar qué retos hay persistentes de servicio público, qué oportunidades se identifican desde lo privado para lanzar los primeros contratos de CPI en mi territorio, ¿no? Entonces, bueno, como veis, hay un ciclo más amplio de la contratación en general que requiere de muchas cosas, ¿no? Requiere también de esto que estamos haciendo, de instalar capacidades y de que entidades como el ITI, que pueden ser un poco brokers, pues capaciten y ayuden a otros a capacitarse para poder participar mejor en estas fases previas, ¿no? Porque, y paso a la siguiente, y ya con esto acabo y le cedo el testigo a Alejandro. Los privados no jugáis solo esperando tranquilamente en vuestra mesa que se haga un pliego de innovación a ver si podéis participar. Tenéis otro juego adicional, transparente, legítimo, efectivo, proactivo, que podéis hacer en CPI, que es más complicado hacer en la contratación normal, ¿no? Podéis ayudar a la detección de esas necesidades. En el caso de Baleares, por decir un caso concreto, el año pasado nosotros entrevistamos a otras consellerías, pero también entrevistamos a empresas, asociaciones, a clústeres allí diciendo, oye, tú desde la oferta y sabiendo cómo está el mercado público, a lo mejor en otros territorios de España, de Europa, ¿qué oportunidades ves que a las que podía apelar, en este caso el gobierno balear, para lanzar proyectos de CPI? Hay una interacción previa que se puede hacer individualmente y se puede hacer aún más, de forma más legítima. Por eso nos parece tan interesante este enfoque de ITI y estamos tan contentos acompañándoles, ¿no? Cuando se hace desde un enfoque asociativo, ¿no? Ya representa una pluralidad de proveedores, no defiendo el interés solo de uno, defiendo el interés de la transformación digital en la Comunidad Valenciana, de la mejora de los servicios públicos y de la generación de oportunidades para mis, entre comillas, empresas, ¿no? Pues, oiga, vamos a trabajar juntos estas necesidades. Eso es muy legítimo. Bueno, se puede animar a lo público, a los compradores, a que aprovechen alguna de las necesidades, de las oportunidades de financiación que hay nacionales o europeas. Oiga, ¿por qué no? Intentamos ver si esta idea que estamos viendo juntos puede ser financiada por el CEDETI o por el Ministerio o por Bruselas, o por qué no nos presentamos juntos a una convocatoria que sale y que estamos viendo en el programa de trabajo del próximo año en H2020, ¿no? O en Futuro Horizon Europe. Podemos, desde luego, participar en las consultas al mercado. Esto es algo, por favor, ahora Alejandro insistirá más, que tenéis que hacer. Es decir, animaos a participar en consultas, además de cualquier territorio, porque sabéis que la contratación es abierta. Hay territorios en el que están siendo muy dinámicos en CPI, Galicia lo ha sido tradicionalmente, Andalucía, y estamos muy cerca trabajando con muchos clientes allí, lo va a ser en lo que queda de año y en el próximo. Bueno, pues no sé, la semana pasada, sin ir más lejos, no sé si alguno participasteis, montamos una jornada de consultas al mercado para un tema de sistemas de información vinculado con Aguas de Galicia, que tiene un gran proyecto de varios millones de euros en este ámbito. Había 90 participantes en un webinar como este, muchos también de fuera de Galicia. Hay que participar en esos procesos porque hay que gestionar vuestras ideas, entender bien qué es lo que busca el comprador, para luego, que es el último eje, y ya me callo definitivamente, poder licitar, ¿no? Entonces, como veis, hay una labor más proactiva, ¿no? Que ahora sigue contando Alejandro para las empresas, en la CPI, un juego mayor que el habitual de la contratación pública, ¿no? Entonces, bueno, pues mi último mensaje es ese, a por ello para aprovechar esas oportunidades, ¿no? Pues te cedo el testigo, Alejandro, y silencio mi micrófono para que sigas con lo que queda. Perfecto, muchas gracias, Diego. Buenos días a todos. Tomo ya el testigo a partir de este punto en el que quizá haya más interés por parte de los que sois proveedores o posibles proveedores de la administración pública, ¿no? Este es un poco el flujo de trabajo que tendríais comercial para poder llegar con unas ciertas posibilidades a un pliego de compra pública de innovación. Es un poco la puerta fría o la parte de trabajar el reto inicialmente, buscar la financiación o los dineros que van a pagar esto, que al final siempre va a ser clave para cualquier comprador público disponer de ese dinero. Y el momento así más
cumbre o más significativo para poder influir legalmente y de forma transparente y concurrente en un pliego es la consulta abierta al mercado, ¿de acuerdo? Espera, aquí. La consulta abierta al mercado, preliminar del mercado, es un proceso que está regulado en ley de contratos. Estamos bajo la ley de contratos, no es nada esotérico y nada extraño, ¿no? Es decir, el artículo 115 lo regula y es un artículo que permite ese diálogo abierto con el mercado para poder escribir un pliego. Es decir, ningún comprador público sabe de todo y cuando tienen sus retos, pues no saben todas las tecnologías, todas las posibilidades que tienen para solucionarlo. De hecho, puede haber incluso soluciones que no sean típicas del sector de ese reto y que puedan influir y que puedan solucionarlo perfectamente. Entonces, por eso la consulta preliminar de mercado facilita de forma abierta que cualquier proveedor que crea que puede solucionar el reto o una parte del reto pueda aportar sus ideas. ¿De acuerdo? Eso sí, esto no es vinculante. Es decir, aquí nadie gana la consulta preliminar de mercado. No es un pliego, no es una licitación. Al final es un flujo de información bidireccional entre lo que es un comprador público que tiene una necesidad y quiere comunicarla al mundo y entre el mundo privado, el mundo de proveedores que quiere aportar ideas para poder solucionarlo. El resultado de una consulta preliminar de mercado al final es información que acabará posiblemente en un pliego, ¿vale? Entonces, cuanto más ideas aporten y mejores ideas, pues más posibilidades hay de que éstas se recojan en futuros pliegos técnicos, con lo cual mejora el posicionamiento de la empresa o del proveedor que haya aportado esa idea. ¿De acuerdo? Entonces, al no ser vinculante no quiere decir que el que haya dado la idea que podríamos llamar ganadora, que no es ganadora, es simplemente la idea que más ha gustado, o conjunto de ideas, que vaya a ganar el pliego posterior. Es decir, luego una empresa que incluso no haya participado en la consulta podría presentarse al ver en el BOE publicado el pliego, presentarse y ganar. O sea, es ley de contratos, es el juego, ¿no?, de la compra pública. Pero siempre será mejor que el pliego recoja una idea técnica que está dentro de las capacidades propias que de las capacidades ajenas, evidentemente. Es una forma de posicionarse comercialmente en un futuro pliego. Cuando digo que no es vinculante, no solamente es que no te garantiza que tú vayas a ganar el pliego de la idea tuya que ha sido ganadora o ha estado bien posicionada, sino que además tampoco garantiza que haya un pliego posterior. Es decir, el resultado de la consulta de mercado puede ser que el mercado no está maduro, la tecnología no está madura para realmente solucionar ese pliego. Pues el resultado al final es que no hay proyecto. Eso normalmente no pasa muy poco o no suele pasar. O también puede suceder que no haya compra pública de innovación. Es decir, que al final cuando se va a un proceso de consulta preliminar de mercado, lo recomendable y realmente lo que nosotros siempre vamos a decir a nuestros clientes es que no vayan con su catálogo comercial debajo del brazo. Lo que tienen que ir es con su plan de innovación. ¿Por qué? Porque a veces los retos se pueden solucionar de una forma más o menos raspando, ¿no?, con lo que ya hay en el mercado. Pero el problema es que el comprador público, si lanza una CPI, va a tener fondos de CPI. Es decir, va a tener, luego hablaré de la financiación, pero va a tener fondos que fundamentalmente serán fondos europeos, en la mayor parte de los casos, que están destinados a comprar innovación. Si lo que se va a comprar no es innovación, no puede justificar los fondos, pues entonces no puede comprar, ¿de acuerdo? Entonces, en este tipo de procesos de consulta preliminar de mercado hay que ser ambicioso. Hay que decir, vale, yo tengo esto, pero puedo llegar a esto otro. Y aportar innovación y mejoras que también hagan que el comprador público pueda elevarse, ¿no?, y comprar algo mucho más disruptivo, más innovador y que mejore el servicio público, evidentemente, ¿no? Ese al final es el objetivo. Es decir, para comprar lo de siempre, pues ya tenemos los pliegos de siempre, ¿no? Entonces, este proceso lo que hace es que el comprador público pueda hacer algo más, ¿no? Entonces hay que ofrecer no solamente lo que se tiene, sino lo que se puede tener. En general, en una consulta preliminar de mercado vais a encontrar este tipo de documentación. Habrá un anuncio de consultas con unas bases que regulan cómo va a ser la consulta, los plazos, qué va a pasar con la información que se aporta, estarán los formularios, se describirá el reto, es decir, pues cláusulas jurídicas un poco que van a dar garantía y seguridad al proceso. Y posteriormente habrá que hacer un informe de los resultados. Es decir, como he dicho antes, la consulta preliminar de mercado es un proceso de comunicación bidireccional. Es decir, por un lado, el comprador público lanza un reto, tiene una necesidad que quiere cumplir con innovación. Luego, los proveedores aportan sus ideas, cómo con su tecnología, sus soluciones y sus planes a futuro pueden solucionar esos retos. Y por último, habrá un feedback de la administración pública, es decir, dirá qué ideas más o menos son las que le encajan y qué
normalmente serán las que vayan al pliego técnico. También habrá una información de pues, quién participa, quién no participa, porque aquí también se trata mucho de conseguir sinergias entre los propios proveedores. Muchas veces hay empresas pequeñas o muy pequeñas que dicen, bueno, yo no podría participar en una CPI porque son proyectos muy grandes, ¿no? Pues hombre, tú a lo mejor en solitario no, pero si haces una UTE o una alianza con otra empresa y sumáis capacidades, podéis hacer mejor una solución al reto mucho más innovadora y mucho más potente y beneficiaros, ¿no? Ambas empresas o más, ¿no? de este proceso, ¿no? De todas formas, se puede hacer propuestas conjuntas a las consultas de mercado, pero no es necesariamente el mismo consorcio o la misma asociación de empresas la que luego tiene que ir al pliego. Es decir, esto es una aportación de datos, de información. Aquí no hay ningún compromiso por ningún lado, simplemente es una captación de ideas. Entonces, si a lo mejor hay dos empresas que se han aliado para hacer una propuesta a la consulta y a lo mejor la idea de una ha gustado y la de otra no, pues se deshace la asociación y cuando se vaya al pliego, pues habrá que montar una UTE con otro socio o ir en solitario, o hay que evaluarlo, ¿no? Pero al final hay que estar muy pendiente de la gente que va, de las empresas que van a las consultas. Es decir, yo siempre digo que el rato del café es importante, porque ahí ves realmente dónde están los distintos proveedores interesados en el proyecto y puedes hacer ese tipo de asociaciones y de alianzas, ¿no? Y por otro lado, pues esta especie como de balanza, ¿no? Que hay en la presentación, en la transparencia, pues refleja un poco el equilibrio de intereses que refleja que mantiene una consulta preliminar del mercado. Por un lado, es un proceso abierto. Es decir, el resultado de una consulta preliminar del mercado no puede ser un negociado por exclusividad sin publicidad. No puede ser. Es decir, tiene que ser un proceso abierto a todos los posibles proveedores, ¿no? Entonces, hay que vigilar el no distorsionar la competencia. Por un lado, no hay que acotar demasiado el objeto del contrato, de forma que solamente un proveedor pueda ir. Es decir, tiene que haber concurrencia, tiene que haber empresas, y si solamente hay una empresa en la consulta, mala cosa. Y por otro lado, hay que darle mucha publicidad y con tiempo suficiente. No se puede convocar una consulta al mercado con una semana de antelación y dar otra semana de plazo, ¿no? Eso no suena bien, ¿no? Hay que dar suficiente tiempo como para que cualquier proveedor interesado en el proceso se entere y por otro lado pueda participar con una propuesta seria, una propuesta sólida que pues, requiere tiempo y requiere esfuerzo, ¿no? para preparar. Eso por una parte, es decir, un proceso competitivo, abierto y totalmente transparente. Por otro lado, hay que garantizar la confidencialidad. Hay un cierto temor en algunos casos siempre de alguna empresa que dice, no, yo voy a poner toda mi tecnología ahí encima de la mesa y está mi competencia al lado. Es decir, estamos todos aquí en la misma mesa, ¿no? Como quien dice. No, a ver, hay información que es pública, que es transparente y otra que puede ser confidencial, ¿vale? Es decir, hay un formulario más o menos somero en el que se explica brevemente lo que es la idea que vas a aportar. Es decir, eso sí es público. Pero luego puedes aportar un montón de anexos marcados como confidencial en el que ya entras en detalle y sí, el comprador público lo va a poder ver y va a poder elegir esa idea, pero no es difundible, ¿de acuerdo? Y eso hay que garantizarlo y cuando apoyamos siempre a los compradores públicos, eso es una máxima, ¿no? Garantizar la confidencialidad del secreto industrial de los proveedores que dan sus ideas. Bueno, simplemente a nivel de plazos, porque esa duda que comentaba Diego antes, pues bueno, parece que la administración pública va muy lento, muchos procedimientos, bueno, es así, es decir, la administración pública tiene sus procesos y hay que saber lidiar con ellos, evidentemente, eso no vamos a cambiar el mundo en ese sentido, ¿no? Pero al final, pues en plazos, si no hubo muchos problemas, pues más o menos entre 4 y 6 meses suele ser el plazo normal de una consulta de mercado. Con la ventaja de que el resultado de la consulta de mercado puede ser un buen posicionamiento previo para un pliego. Es decir, al final esto no deja de ser una acción comercial para vosotros, para los proveedores. ¿De acuerdo? Aquí hay un ejemplo también, pues para ilustrar un poco ese tipo de procesos, que es el de INCIBE, ¿no? INCIBE, como sabéis todos, está en León, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y la Agencia de Desarrollo de la Comunidad Autónoma, el ICE, pues ha hecho una colaboración con INCIBE para intentar montar un ecosistema, un clúster, un polo de atracción de empresas y de desarrollos tecnológicos en el ámbito de la ciberseguridad, ¿no? Entonces, han utilizado la compra pública de innovación, que hasta ahora solamente ha llegado a la parte de consulta preliminar de mercado en 4 retos que están ahí. Han definido esos retos, han recibido información y en el futuro pues, se plantearán si se deciden por una compra precomercial o una compra pública de tecnología innovadora para poder captar esas inversiones en tecnología y en desarrollo
para resolver esos retos, ¿no? Ahí está la detección de bots y servidores de comando y control, el tema de detección de servicios ilícitos, no indexados que refuercen la red Tor, ¿no? y sus socios, el tema de detección, categorización y predicción automatizada de ciberataques y luego servicios avanzados, ¿no? para atribución de ciberincidentes. Son 4 retos que se definieron en colaboración con INCIBE, y esta compra pública de innovación pues va a intentar solucionarlo pues con desarrollos futuros de los proveedores, ¿de acuerdo? Aquí ahora hablamos de los dineros, ¿no? Es decir, cómo se paga la compra pública de innovación. Al final, esta parte va a ser básica. Es decir, si hay dinero habrá compra pública de innovación, si no hay dinero no lo va a haber, obviamente, ¿no? Lo primero es, la propia administración pública va a tener sus fondos propios. Es decir, pues eso es lo más sencillo. Yo tengo mi fondo, mi caja, la utilizo y ya está, ¿no? Esto suele pasar muy poco. Es decir, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid sí ha hecho algunos planes, en licitaciones de compra pública e innovación con el superávit que tiene el Ayuntamiento. Vale, pues el Ayuntamiento de Madrid puede hacerlo. Pero lo normal es que no se tire fondos propios, sino de fondos ajenos, de fondos europeos, fundamentalmente. Y ahí describimos pues todo lo que es el FEDER, cómo está organizado. Supongo que a grosso modo ya conocéis cómo funcionan estos fondos. Pero sí hay como líneas temáticas, objetivos temáticos, que es lo que Europa quiere financiar, ¿de acuerdo? Entonces, se coloca ese dinero en bolsas específicas y con ese dinero se puede comprar de innovación o otras cosas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el FID, que es el FEDER Objetivo Temático 1, que es I+D. Fundamentalmente aquí va a haber mucha compra precomercial y TRLs bajos, hasta el 7 más o menos, es lo que se suele financiar, quizá un poquito más, depende también de cómo encaje, ¿no? Pero en general es I+D lo que se va a financiar con ese fondo. Luego está el FEDER de los objetivos temáticos, que ya son FEDER de inversión. Ya pues objetivo temático 2 es el de digitalización, ahí están las Smart Cities, ahí están las escuelas conectadas, ahí están diversos programas que se nutren de un fondo que es realmente más orientado a inversión que a investigación y desarrollo, ¿no? Y luego puede ser un FEDER gestionado a nivel pluriregional, pues puede ser un ministerio, puede ser un CEDETI, un Red.es, o bien a nivel regional. Ya habría que ir a la consejería, habría que ir a las agencias regionales. Aquí todavía la ABI no dispone de ese fondo, pero bueno, pues está intentando entrar en ese ámbito y posiblemente algún día pueda financiar esto con ese fondo. Pero son fondos regionales gestionados a nivel autonómico. Por otro lado está Horizonte 2020, pues que tiene también sus líneas de financiación, de subvención para compradores públicos que compran innovación, hacen consorcio de compradores con un reto común, ¿no? Y entonces lanzan ese tipo de programas de compra, que ya, bueno, luego veremos unos ejemplos en el que se puede ver algunos proyectos financiados con Horizonte 2020, ¿no? Luego están los programas transfronterizos, pues, que también pues, a nivel europeo, que se pueden recibir fondos para proyectos de compra. Y luego tenemos el CEDETI. CEDETI ha lanzado recientemente una unidad de compra pública de innovación. Es una tendencia cada vez mayor en Europa, pues pasar fondos de la subvención a la contratación. Porque la contratación, la subvención, lo decía bien Diego al principio, pues es meter dinero en la oferta. Es decir, yo hoy financio desarrollos y podrán llegar o no al mercado, podrán tener éxito o no, pero bueno, es como darle echar más leña, ¿no? al horno de la innovación. Sin embargo, cuando haces compra pública de innovación ya está dando el cliente. Es decir, ya no solo pagas el desarrollo, sino que además estás dando un cliente de referencia para la tecnología, para las soluciones, ¿no? Con lo cual le das un poquito de mayor valor al dinero que le estás dando. Y eso es algo que pues Bruselas está incentivando desde las propias directivas. Y CEDETI, pues bueno, pues ha decidido lanzar este piloto que, bueno, que promete asentarse, que es una unidad que va a comprar innovaciones, ¿no? Y luego ceder a lo que serían los usuarios, porque CEDETI es una agencia de innovación, no es una agencia usuaria de tecnología, más allá de sus sistemas informáticos propios, ¿no? Pero sí, vía convenio de colaboración, pues va a comprar y ceder el uso de esos prototipos a usuarios públicos que tengan la necesidad. Y luego, por otro lado, están las inversiones financieramente sostenibles, que esto, bueno, no se está utilizando mucho porque es complejo de gestionar, fundamentalmente son superávits de los ayuntamientos que se pueden, aparte de amortizar deudas, se pueden dedicar a comprar innovación. Pero en general los ayuntamientos con los que hablo suelen ser muy reticentes pues, porque es complejo. Es decir, aquí fundamentalmente vamos a jugar con el FEDER. El FEDER va a ser el gran dinamizador, es el gran dinamizador de la compra de innovación. Y evidentemente, como decía antes, cuando se va a una consulta preliminar al mercado con ideas que sean innovadoras, porque muchas veces el FEDER va a pagar esa innovación. Si no hay innovación, no lo pagaría.
Entonces, para activar y mantener esa demanda pública de lo que podemos hacer, de la tecnología que podemos desarrollar, es importante ofrecer esa innovación y esa ambición, ¿no? a los retos que la administración pública pues está poniendo encima de la mesa, ¿no? En general, esta slide es un poco los planes regionales que hay ahora mismo activos o que habrá en el corto plazo. El objetivo de esta presentación, de esta transparencia, es poder ver dónde va a haber interés en colocar dinero en CPI a corto plazo. Es decir, ya tenemos algunas comunidades autónomas que tienen planes activos, pues está Galicia, que fue quizá la más innovadora en este ámbito, que tiene su regulación, su guía propia y ha tenido un liderazgo importante. La Agencia de Innovación, GAIN, pues utilizando FEDER fundamentalmente y cofinanciando, pues ha podido lanzar proyectos que son bandera, proyectos muy, muy referentes en el sector de la compra pública de innovación, ¿no? Luego, pues Castilla y León también está haciendo un programa de compra catalítica, que al final es igual que CETI, es comprar para acceder a alguien que va a utilizarlo, ¿no? Es catalizar la innovación de otros, ¿no? Y está trabajando mucho con consejerías y con fondos FEDER. Hay unos 10 millones de euros que, bueno, veremos si consiguen colocar, pero bueno, está la voluntad de gastarlos. El País Vasco, pues bueno, está desarrollando un plan actualmente, estamos ayudándoles a ello, y anunció en campaña electoral que tendrían un plan de compra pública de innovación, ¿no? Cataluña pues lleva ya algún tiempo desarrollándolo, hay proyectos en el ámbito de salud, que veremos algunos después. El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado también algunos retos que está afrontando. La Agencia de Residuos también con el tema de la recogida selectiva de basuras y bueno, pues ha lanzado una convocatoria con FEDER para que los municipios hagan CPI y disponen de 50 millones de euros en fondos regionales. O sea, es un volumen importante. En Baleares también, sobre todo en tema de turismo, también quizá algo de salud, pues están haciendo, las consejerías están realizando también su trabajo. Andalucía, como ha comentado antes Diego, pues también está haciendo cosas muy potentes, tiene 50 millones de euros y ha lanzado pues diversos proyectos. Está Claudia, que es para inteligencia artificial, para tema de medio ambiente. Hay, bueno, pues muchos ámbitos, incluso de COVID también ha lanzado algún proyecto recientemente. Y por último, pues no menos importante, pero bueno, para rematar, está Valencia, que sí está empezando un plan de CPI, que lo está realizando. Y, bueno, pues ha empezado, sobre todo de la mano de la ABI, de la Agencia Valenciana de Innovación, a financiar a los compradores públicos para que se capaciten para poder comprar innovación. Ya comentaba Diego antes que es muy importante formar bien a los jurídicos, a la gente de contratación de las entidades públicas, porque esto no es comprar lo de siempre, es decir, no es comprar lo mismo, es decir, hay que comprar algo que no existe. Entonces, siempre salir de esa zona de confort es importante, ¿no? Para poder articular una compra de innovación. Y entonces la ABI lleva ya 3 convocatorias, este año la tercera, para incentivar que los municipios, sobre todo, o entidades públicas valencianas, pues, se capaciten y se formen, ¿no? En esta metodología, ¿no? Y fruto de ello, pues se paga el proyecto en el que el ITI está capacitándose también como agregado de proveedores para poder optar a estos procesos, ¿no? La evolución es positiva, es decir, somos muy optimistas porque también vemos que los fondos van a dedicarse a este tipo de contrataciones. Es decir, en los próximos años vemos una evolución creciente del número de proyectos y de los fondos dedicados a comprar innovación, ¿vale? Siempre intentando que aporte mayor valor que la compra de lo habitual, ¿no? Este es un mapa actual de los proyectos que hay ahora mismo en marcha, o ya terminando o empezando. Es decir, ese mapa actual de proyectos de innovación, de compra pública de innovación. Esto ha ido creciendo con los años, con los meses, y de hecho ya en la última versión que tenemos de ficha, porque tenemos un servicio de observatorio que ofrecemos también para poder estar al día de todo lo que se está publicando en innovación, pues ya hemos desagregado y tenemos una traspa, una diapositiva para cada comunidad autónoma, porque ya no caben en una sola diapositiva, ¿no? Entonces hay un montón de proyectos en todos los ámbitos: medio ambiente, salud, smart cities, transformación digital. Bueno, pues es verlos y ver las capacidades que se pueden aportar, ¿no? para estos proyectos, ¿no? Y aquí voy a entrar ya en la última parte para contar algunos ejemplos prácticos de proyectos muy significativos para que podáis ver un poco qué tipo de cosas están comprando, ¿no? Qué tipo de cosas son los retos que las entidades públicas pues están poniendo encima de la mesa para pedir innovación al sector privado, ¿de acuerdo? Entonces, el primero es uno de los grandes proyectos en los que estamos colaborando nosotros con la Universidad de Murcia. Realmente no es la Universidad de Murcia, realmente es la CRUE, es decir, la Red de Universidades Españolas, lo que pasa es que se está desarrollando en Murcia.
Es un proyecto de 5,5 millones del FID, del Fondo del Ministerio para comprar innovación, y es compra pública precomercial. Y la idea es disponer de una arquitectura semántica de gestión de la información académica, ¿vale? Interaccionando también con las distintas universidades. Entonces, bueno, ya se ha hecho las licitaciones, está el proyecto en ejecución, pero al final pues hay 27 universidades españolas que han agregado su necesidad de disponer de eso, de una tecnología semántica para gestionar su información, ¿vale? También con lenguaje natural, con una serie de facilidades para la gestión de los datos, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los grandes proyectos que está ahora mismo en marcha. Por otro lado, tenemos este Sector Salud de Cataluña, el anti-Superbox. Esto se trata de tener soluciones TIC, soluciones digitales inteligentes para el control, bueno, la detección y el control de microorganismos resistentes, sobre todo los que se generan en el ámbito hospitalario de los servicios de salud. Siempre se decía, como decían los abuelos, ¿no?, que en el hospital se cogía lo que no se tenía, ¿no? Pues esto se intenta evitar eso, intenta hacer un control de todos esos gérmenes que coges en el hospital o que esas intoxicaciones que puede haber en entorno sanitario y facilitar la información pues, para poder reaccionar a tiempo, ¿no? Son 5.700.000 euros de Horizonte 2020, esto no es FEDER, esto es dinero del programa Marco europeo. Y ya está en fase de ejecución. Ya se resolvió ya se adjudicó el pliego y está en una compra pública precomercial por fases, ¿no?, como comentaba Diego antes. Este otro proyecto, también en Cataluña, Ritmo Core, pues también es Horizonte 2020 y son pues unos 13 millones de euros para compra pública de tecnología innovadora. Esto ya son soluciones más orientadas al mercado. No es tan precompetitivo como el anterior. Esto ya es algo que van a utilizar el cliente público, ¿no? Y al final es un sistema de gestión remota de marcapasos, de monitorización para el tema de arritmias y, bueno, y signos vitales. Realmente, pues es una pena, a lo mejor que esto se podía haber hecho un poquito antes, la formación, porque este mes ha terminado el plazo de presentación de ofertas, es decir, terminó hace como una semana, ¿no? Pero bueno, lleva trabajándose este proyecto de hace ya bastantes meses, ¿no? Es un proyecto, pues como comentaba antes Diego, el funnel de acción comercial hacia lo público, pues es tiempo, ¿no? Sí, pero habrá muchas más oportunidades, no hay que agobiarse por ello. Esto solo es una pequeñita muestra, ¿no? Esto es una muestra para que veáis qué tipo de cosas se están contratando. Es decir, esto van a salir muchos más proyectos. Ahora mismo en Andalucía, por ejemplo, ha habido 12 proyectos que va a haber consultas al mercado en las próximas semanas, próximos meses, ahora que se han aliviado los plazos, ¿no? O se han retomado los plazos de contratación. Entonces, es decir, esto es un ejemplo, es decir, muchos proyectos y más que va a haber en el futuro. Esto no va a parar, ¿no? Simplemente estos ejemplos son para ver un poco tipo de cosas que una empresa TIC, aunque no es un sistema de información puramente, sino sean temas de salud o temas de infraestructura o temas de medio ambiente, pues al final siempre hay una plataforma de datos, hay mucha sensórica en ello y, bueno, pues hay oportunidades, ¿no?, para empresas digitales, ¿no?, de desarrollo digital. Este proyecto bastante interesante es un FID también del Ministerio de Ciencia e Innovación que se va a financiar ahora, que con 20 millones de euros, que es de salvamento marítimo, es ASEMAR, ¿vale? El proyecto ISAR lo que pretende es mejorar los procesos de salvamento marítimo y de detección de contaminación en el mar. Son las competencias que tiene ahora mismo la entidad de salvamento marítimo. Y realmente aquí sí hay una oportunidad de participar, porque va a haber posiblemente una segunda convocatoria de consulta a mercado. Todavía no están los pliegos hechos, simplemente se ha hecho una consulta preliminar de mercado hace unos meses, había unas soluciones, pero bueno, se quiere ampliar un poco el alcance, con lo cual muy posiblemente habrá una segunda convocatoria de consulta preliminar de mercado, así que habrá que estar pendiente. La idea es disponer de tecnologías de sensores avanzados para detección, pues, de objetos en el mar, de contaminación, atmósferas explosivas, es decir, todo aquel sensor que facilite el trabajo de salvamento marítimo e integrarlo seguramente con drones o con plataformas aéreas y navales y patrulleras, ¿no? También incluye lo que es un sistema de gestión de emisión, es decir, que integre todos los datos y permite, pues eso, una ayuda a la toma de decisiones, ¿no?, para optimizar los procesos de salvamento y ayudar a la contaminación, ¿no? Con lo cual aquí es un proyecto muy, muy digital y de gran calado. Son 20 millones de euros, 20 millones y se saldrán los próximos meses, ¿no?
Este es otro proyecto bastante importante, lo que pasa es que este sí está ya en ejecución, ya está adjudicado, pero es un ejemplo de cómo se puede utilizar la compra pública de innovación a nivel público para dinamizar un sector o potenciar un sector en un área concreto, ¿no? Es decir, esto en Galicia, tienen un centro de investigación en el aeródromo de Rozas y utilizaron la compra pública de innovación tanto en fase precomercial como ya en fase más cercana al mercado, para conseguir atraer empresas del sector que desarrollan tecnología en Galicia, ¿vale? Entonces, pues han puesto 60 millones encima de la mesa en 2 fases y han conseguido pues un ecosistema en torno a ese aeródromo para desarrollo de tecnología con bastante potencia, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí es una forma también de eso, de crear sector, ¿no? En la propia zona, ¿no? Por eso que también mucho interés en la parte pública, utilizar la compra pública de innovación para atraer empresas, atraer desarrollos y subir el nivel tecnológico de la propia comunidad autónoma, ¿no? La propia región. Y ya este último que comento, que es Smartiago. Este es otro proyecto FID, también apoyado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, con 12.300.000 euros. Aquí estamos con el SILO como asistencia técnica del Ayuntamiento, del Consistorio de Santiago de Compostela. Y la idea es convertir Santiago en una ciudad inteligente, pero plus. Es decir, ya no es la típica plataforma de gestión de datos, sino quieren realmente innovaciones, incluso precompetitivas, en algún ámbito para subir el nivel tecnológico de la propia ciudad y de los servicios públicos que presta, ¿no? Hay 3 retos fundamentales. Por un lado estaba la gestión de los residuos urbanos. Por otro lado, la movilidad inteligente. Es una ciudad muy turística, entonces pues, la movilidad ahí es un problema serio. Y el alumbrado ornamental inteligente, ¿vale? Al final, la iluminación inteligente para no perjudicar a los edificios históricos y optimizar lo que era la factura energética del ayuntamiento. Es decir, había una serie de subretos dentro de este ámbito. Y en general, ¿de quién son innovaciones? Pues para dar un mejor servicio, más de lo que ya se está haciendo. Porque al final, como lo que decía antes, ¿no? Si vas con tu catálogo comercial, pues bueno, sí hay soluciones ya para todo esto, pero lo que quieren es hacer algo más, algo mejor. Y evidentemente tienen fondos para ello. Y entonces se hizo una consulta al mercado que ya está publicado el informe de mapa de demanda temprana que decimos, y en los próximos meses pues saldrá lo que serían los pliegos para solucionar estos retos. Entonces, pues aquí sí hay oportunidad de participar, lo que pasa que ya pues un poquito más tarde, ¿no? En general, siempre animamos a empezar la acción comercial hacia lo público lo antes posible. Es decir, ya incluso de la definición del reto, es decir, como ya no puerta fría o puerta templada, ¿no? Es decir, ir a ofrecer soluciones a posibles necesidades de entidades públicas es algo lícito, es algo totalmente que puede y debe hacer una empresa. Luego buscar esa financiación, es decir, pues puedes solucionar este problema y encima tienes este dinero para pagarlo. Y pues ya, ¿qué más barreras puede haber, ¿no? para eso, ¿no? Y luego ya la consulta preliminar de mercado hay que ir sí o sí. Es decir, la consulta preliminar de mercado es la única forma sólida de posicionarte bien de cara a un pliego. Entonces, es un esfuerzo comercial, evidentemente, como cualquier esfuerzo comercial, pero si salen buenas ideas, pues consigues al final que un pliego recoja cosas que están en las capacidades propias, ¿no? Entonces, siempre será mejor posicionar a la propia empresa que a que se posicione la competencia, aunque obviamente, como hemos dicho varias veces, no es vinculante. La consulta preliminar de mercado no la gana nadie, simplemente salen ideas buenas y bueno, pues luego hay tiempo para adaptarse al que no haya conseguido un posicionamiento, si quiere. Pero al final es una forma de colocar las propias capacidades en el funnel de innovación o de compra de innovación de una entidad pública. Por lo tanto, es bastante importante, si no estamos en serio lo que es la compra pública de innovación o la compra pública en general, el realizar ese tipo de acción comercial en base a las consultas al mercado y poniendo carne en el asador en este ámbito, ¿no? Y por mi parte, nada más. Esta era la presentación que queríamos hacer. Yo creo que no nos hemos pasado mucho de tiempo. Así que si hay alguna duda o no sé si, Fran, si hay preguntas que hayan llegado por mail o algo, pues coméntanos. Sí, muchas gracias Alejandro y Diego. Nada, estoy seguro que por vuestros conocimientos y experiencia podríais estar horas hablando de la compra pública de innovación, pero que habéis hecho un ejercicio de síntesis importante y ha sido una píldora pues, bueno, muy interesante para tener una visión general, ¿no? De las posibilidades de este instrumento público. Recordar a los asistentes que podéis
dejar vuestras preguntas en el chat. Y bueno, mientras se anima ese chat con preguntas, vamos a romper el hielo. A mí me gustaría trasladaros una cuestión a los dos, ¿no? Y es que, aunque creo que habéis dejado de manera muy clara, ¿no?, las posibilidades que existen para las empresas TIC en participar en este tipo de procesos, aunque entre los asistentes de hoy nos acompañan grandes empresas tecnológicas, ¿no? Si podíamos trazar un perfil de la empresa tipo, ¿no?, del sector TIC y en la Comunidad Valenciana en concreto, pues nos encontraríamos con una empresa pequeña, con capacidades para el desarrollo, que planta soluciones de gestión. Y, bueno. Entonces, mi pregunta es, aunque ya lo habéis dicho de alguna manera, pero por hacerlo también a modo de conclusión, ¿cómo una empresa que tenga este perfil, veis que pueda tener posibilidades de participar en este tipo de procesos? Y si es así, ¿qué le recomendaríais, ¿no? ¿Cuál sería de manera muy resumida, ¿no?, su hoja de ruta particular para poder empezar a activarse y a tener presencia, ¿no?, en estos procesos? Pues empiezo yo, y si quieres completas, Alejandro. Yo creo que la idea de fondo de la CPI es justo la de dar oportunidades a los proveedores no tradicionales y más innovadores, ¿no? Aquí, de nuevo, también, sin enrollarnos mucho, pero la ley deriva de las directivas, el espíritu de las directivas es conseguir otros objetivos de política pública con la contratación. Y uno de los objetivos no solo es la innovación, están las cuestiones sociales y medioambientales que nos suenan, pero también dar oportunidades a las pymes, ¿no? A día de hoy, para los que no estén muy familiarizados con contratación pública, ¿no?, a día de hoy, por decir así, cuando una entidad pública contrata, tiene que explicar por qué no hace lotes, o sea, por qué no trocea un contrato grande con lotes independientes que puedan ganar distinta manera de favorecer a las pymes, y si finalmente decide mantenerlo de manera integrada, cuanto más grande sea el proyecto, uno pensaría que es más fácil que lo gane una gran empresa, ¿no? Pues esta misma idea, lo que quiero es trasladar es que en el fondo el espíritu es, en lo posible, dar más oportunidades a nuevos, por decir así, operadores en el mercado de la contratación pública. Esto no quiere decir que los grandes, los que tienen mucha experiencia, de repente estén fuera, van a seguir siendo pues proveedores principales, ¿no? Pero es dar oportunidades a pymes, y en este caso a pymes innovadoras, ¿no? En concreto, en el ámbito digital, a nosotros nos parece que es casi donde más oportunidades hay, porque lo digital está en todas partes. Lo que ocurre es que muchas veces lo puede haber en alianza con empresas más sectoriales. Y a través de un ejemplo creo que lo explico mejor, de un proyecto que acompañamos hace 2 años, en la reforma del sistema de lavandería de un hospital en Aragón, en el cual se quería cambiar el sistema de, bueno, me ahorro explicaciones muy concretas, ¿no? Pero es un sistema más o menos antiguo, de lavado y de lavandería y lencería de un gran hospital, ¿no? Bueno, pues ahí había una intuición de que se podía aprovechar esa renovación para tener no solo a un proveedor tradicional de sistemas de lavado, sino, oye, ¿qué tal si metemos un sistema de radiofrecuencias y de trazabilidad para poner algo en la ropa que permita saber qué ciclos de lavado tiene? ¿Qué tal si metemos también otras tecnologías digitales para conseguir otros objetivos, ¿no? Empezaron a surgir originalmente del comprador y sobre todo en las consultas esta idea de que se podía de alguna forma repensar un poco el objeto del pliego para meter más componentes digitales. ¿Esto quiere decir que una empresa digital pequeña de Aragón o otro territorio va a ganar ese contrato sola? No, porque ese contrato pasa por instalar un sistema de lavandería, no es lo tuyo, pero sí puede haber grandes oportunidades para ir en UTE. En nuestra experiencia, lo que vais a ver sobre todo son, y esto es especialmente interesante para las que sois digitales, pero con cierto foco sectorial, ya sea en sanidad, en servicios sociales o en otros ámbitos, ¿no? Puede haber oportunidades de aliarse con empresas, incluso industriales o del sector, en el cual tú aportas ese conocimiento adicional en estas tecnologías, pues a veces habilitadoras, horizontales, ¿no? Y para eso sirven también las consultas, ¿no? Entonces nosotros, cuando trabajamos del lado del comprador, le decimos, oye, ve dejando pistas, no puedes decir que quieres una UTE, pero si lo que tú tienes son necesidades, que ves que una te la da mejor un proveedor sectorial más tradicional y otras proveedores digitales menos tradicionales que te ofrecen esas novedades, pues oye, si durante las consultas todo eso va quedando claro y en el pliego tú pides las dos cosas, bueno, y ha habido todo ese tiempo para prepararse, lo normal es que hay pequeñas empresas digitales que hayan estado desde el principio
vean esa oportunidad, ¿no? Y como el informe de consultas es público, se ve quién ha participado y quién tiene qué capacidades, hasta las empresas queréis hacer, porque también se respeta la confidencialidad, eso abre muchas oportunidades, ¿no? En paralelo con esto puede haber contratos también pequeños, incluso de esos que decía precomerciales, con tickets pequeñitos que directamente sean para empresas digitales. Sería el caso de la ciberseguridad en Castilla y León. O sea, puede haber las dos oportunidades, pero incluso en contratos grandes, y lo vimos en los contratos originales, primeros hace 10 años, de Galicia en Sanidad, este formato de ticket, empresa grande sanitaria, medtech y empresa pequeña digital, o de e-health en este caso, puede funcionar muy bien, ¿no? No sé cómo lo ves, Alejandro, pero es un poco nuestra experiencia, ¿no? Sí, es decir, ser una empresa pequeña, lo comentaba antes, no es una limitación para poder participar en el CPI, ¿vale? Primero, en una consulta preliminar al mercado pueden participar hasta autónomos, hasta personas físicas. Es decir, es una recopilación de ideas para que luego un comprador público pueda lanzar pueda escribir un pliego técnico, ¿de acuerdo? Que se ajuste bien al reto. Luego, a la hora de presentarse una licitación, pues como toda licitación, si es más grande de lo que tú puedes soportar por tus números y pide una solvencia muy altas, pues búscate una UTE o busca una colaboración. Pero eso ya es la dinámica de contratación pública normal. Es decir, eso no es una limitación para una empresa pequeña para participar en CPI. O sea que tiene que tener una red, evidentemente, que le permita participar en una contratación pública. Oportunidades hay muchísimas, incluso, como lo ha dicho Diego, es decir, cualquier ámbito de actuación, siempre, cuando ahora se habla de innovación, siempre al final hay datos, siempre al final hay una plataforma de gestión, siempre al final hay tema digital. O sea, yo creo que cualquiera de estaba viendo la lista de contactos que estáis ahora mismo escuchando esta sesión, yo creo que cualquiera de vuestras empresas puede participar en compra pública e innovación en muchísimos ámbitos de los que están listados en el mapa que he puesto antes, ¿vale? Es decir, no tiene que ser un proyecto exclusivo de tecnología digital, sino, es decir, yo estoy llevando, por ejemplo, un proyecto de una planta de depuración de residuos ahora mismo y 2/3 de los retos eran de temática digital, ¿vale? Era de sistema de gestión, de control, sensores. Es decir, el mundo digital es transversal y yo creo que oportunidades hay muchísimas para empresas de nuestro entorno, de nuestro ámbito. Entonces, el tamaño no es una limitación. El tamaño simplemente, pues, tienes que buscar socios y montar una UTE o una asociación de empresas potente que resuelva el reto y buscar esas sinergias, ¿no? Pero bueno, esa es la acción comercial que podéis hacer en cualquier contratación pública, no solo de innovación. Muy bien, muchas gracias por la respuesta, creo que ha quedado muy claro. Por continuar con las preguntas, que habéis comentado, que habéis puesto ejemplos muy variados, ¿no? de procesos de CPI, de diferentes sectores. Sí que parece que hay ciertos ámbitos de aplicación que prevalecen, como puede ser el que ya habéis comentado de salud, y que todo parece indicar que con la crisis sanitaria pues se va a reforzar más, ¿no? esa capacidad de demanda del sector sanitario, ¿no? de soluciones innovadoras. Pero en vuestra experiencia, ¿qué otros sectores o qué otros ámbitos de aplicación detectáis que están siendo clave o que pueden ser clave en los próximos años, más allá de los que ya podemos conocer de manera clara, como el de salud, como el de Smart Cities? O sea, ¿detectáis que hay algunas necesidades no resueltas bastante transversales en el ámbito de la administración y que pueden ponerse y que se le puede empezar a dar su solución en los próximos años? Yo empezaría diciendo que primero explicando por qué está ocurriendo eso, ¿no? No solo en España, sino en toda Europa. Y vuelvo a lo de antes de la CPI. La CPI es contratación, entonces es normal que donde más oportunidades haya sea donde más se contrata y donde más capacidades hay para contratar proyectos complejos y de contenido tecnológico. Al final, el presupuesto sanitario representa entre el 30 y el 45%, que a veces se nos olvida, ¿no? Entre el 30 y el 45% del presupuesto de cualquier comunidad autónoma en España. Entonces, el servicio de salud valenciano, madrileño, gallego es el mayor comprador de la comunidad autónoma y el que está acostumbrado a comprar cuestiones más complejas, ¿no? Equipamiento sanitario, tecnológico, plataformas. Es una gran máquina de contratar al que la barrera de la CPI le resulta menos complicado
que a un municipio pequeño, lógicamente, ¿no? Que está acostumbrado a contratar pues otro tipo de cuestiones. Eso y el hecho de que también el sistema sanitario sea en sí mismo, también tiene capacidad, los hospitales también son centros de investigación, entonces la generación de ideas y de retos y el contacto con el usuario, que es muy cercano con el paciente, pues ha hecho que eso emerja ahí, ¿no? Curiosamente, educación, que es el siguiente gran gasto, porque el contenido tecnológico es menor, aunque también esperemos, ¿no? Que ahora, ¿no? Lo que va a ocurrir con la educación en el post-COVID, ¿no? Pero bueno, digamos que siendo un gran comprador, es un comprador menos sofisticado, si se quiere así, ¿no? O sea, contrata más pues obras o transporte, etcétera. Bueno, eso digo para explicar de partida por qué ha sido así. El ámbito de las Smart Cities se explica porque ya era un movimiento en marcha, porque también ha habido un activismo de la Red Impulso con la que colaboramos, llamamos un poco a la parte de CPI de la Red Impulso, como muchos sabéis, los que estáis en ese ámbito, la FEM también lo ha hecho, el Ministerio ha querido hacerlo. Bueno, pues Valencia, de hecho, ¿no? Lo que decíamos, la AVI, su enfoque ha sido instalar capacidades en entidades locales. Eso ha hecho que haya, a lo mejor no todavía muchos contratos, ¿no? El de Santiago es un poco excepcional en ese sentido, pero sí muchas actividades preparatorias de esas que llamamos, ¿no? Y a partir de ahí, la verdad es que nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Cuando estamos del lado de un policy maker y nos hace esa pregunta de, oye, ¿por qué sector empiezo? Le decimos, mira, el libro te diría, empieza por los grandes compradores, por donde hay conocimiento, por los sectores de tu RIS, porque claro, si tú quieres que esto sea una política de promoción económica, donde tienes capacidades, o sea, sacar contratos ahí donde piensas que las pymes de tu territorio van a responder mejor, empieza por ahí. Pero nosotros siempre acabamos diciendo que todo esto ocurre por un champion interno. Y yo creo que podríamos, ¿verdad, Alejandro, hacer la lista de proyectos? O sea, yo, el de Smartiago que lo empecé a trabajar en 2012, es una cuestión de personas dentro que se empeñan, que quieren. Depende a veces más de las personas que identifican la fuente de financiación, que se pegan internamente por ello, ¿no? Pues lo que decía Alejandro, ahora estamos viendo, pues eso, pues eso, en empresas de aguas, en empresas municipales, en ámbitos en los que a lo mejor no estaban en el mapa hace 2 años, que empieza a haber como gran interés lo de residuos de Cataluña, ¿no? Uno podría pensar, oye, pues me estáis diciendo que en el ámbito del medio ambiente y la gestión de agua hay oportunidades. Sí, las está viendo, pero no siempre por diseño, sino por acumulación de, digamos, de agentes que lo están empujando, con lo cual casi os devolvemos un poco la pelota. Es, en gran medida, en la Comunidad Valenciana habrá en los ámbitos en los que también vosotros como colectivo, y el ITI tiene un papel, y vuestro colectivo de empresas también, sea capaz de empujar, ¿no? Donde vea del otro lado cómplices con ganas un poco de, entre comillas, complicarse la vida, ¿no? Y arrancar este tipo de procesos, ¿no? Luego también otro tema que hay que ver, como comentaba antes, es qué fondos hay para pagar innovación. Es decir, el FEDER está tematizado, claro, no se paga cualquier cosa. Entonces, si veis los objetivos temáticos del FEDER, al final, que será con temas innovadores de I+D, movilidad inteligente, economía baja en carbono, digitalización, tema social, en fin, esos son un poco los grandes hitos donde va a haber fondos, ¿no? para hacer proyectos de este ámbito, ¿no? Entonces, ¿dónde está encajando esto? Está encajando, evidentemente, el sector salud, es clave para toda Europa, una población cada vez más envejecida, con más necesidades de crónicos, de dependientes y demás, pues bueno, evidentemente va a haber mucho impulso, ¿no? A lo que es la financiación del sector salud. Por otro lado, las Smart Cities está siendo una política europea. Entonces, esta convocatoria del AVI, que de donde se nutre también este proyecto, está también muy orientado a municipios. El año pasado hicimos algunas consultas, algunos mapas de retos, más bien, de unos municipios como Alcoy, como Castellón. Este año se van a hacer algunas consultas al mercado. Es decir, el ámbito municipal, al ser un ámbito de servicio público muy orientado al ciudadano, tiene muchas necesidades, además de hacer un servicio público cada vez con más ambición, ¿no? Porque se están como empoderando las ciudades, ¿no? Entonces, temas de movilidad urbana, que es un problema casi todo un municipio de tamaño medio o grande, el tema de medio ambiente urbano, la contaminación, los ruidos, calidad del aire, integración con las empresas de la zona, es decir, pues, tema de gestión de personas, es decir, un poco de las fiestas. El ámbito turístico también está generando lo que es compra pública e innovación. Nosotros estamos trabajando también en Canarias con el Cabildo Fuerteventura para hacer las playas más seguras, más resilientes, más agradables al turista. Es decir, hay innovación también que aportar ahí. Entonces, claro, ese es un ejemplo muy bonito, ¿no? O sea, para yo que soy de Valladolid, ¿no? Pues claro, pensar que un reto puede ser que en la isla de Lobos de Fuerteventura se ahoguen, bueno, esto es cuando había turismo, ¿no? Veremos lo que ocurre, pero se ahoguen
2 o 3 nórdicos cada año, pues claro, para ellos la señal de cómo mantener una playa virgen, que es lo que la hace atractivo, pero a su vez monitorizada, pues es un gran reto. O sea, a lo mejor eso no ocurre casi en ningún otro lugar de Europa, pero para Canarias es clave y van a dedicar muchos millones de euros a hacer de Fuerteventura una isla experimental para varias cuestiones de territorio, entre otras la monitorización 24/7 no invasiva de playas vírgenes. Bueno, pues ¿eso es una tendencia europea? No, pero si los que estéis en cosas que tienen que ver con observación del territorio, este tipo de soluciones, pues bueno, ahí es una cuestión de decir, ¿no? Vamos a adentraros. Ahora con Baleares estamos en un ámbito muy incipiente y es pronto para decirlo, ¿no? Pero claro, a ellos, a la vez que están arrancando la política de CPI, están, pues bueno, como está toda España, pero en su caso, como sabéis, es tremendo porque además la campaña de turismo, la de Canarias, está un poquito más desplazada también hacia final de año, pues la suya es ahora, y están diciendo, tenemos que conseguir en todo lo que están haciendo de recuperación y de plan de choque que la CPI también pueda apoyar, y por eso os poníamos en el mapa, pues si me están escuchando, ¿no? Puede que a lo mejor algunos de los primeros proyectos sean de tiquiturismo, porque además tiene un sector fuerte en tiquiturismo, ¿no? Tiene ahí un vertical y un horizontal cruzado, pues para ellos tiene todo el sentido, ¿no? O sea, aquí la CPI marida bien con este concepto de especialización inteligente que sabéis que se ha instalado afortunadamente y en el que estamos, ¿no? Entonces, bueno, hay cuestiones tener el radar para saber en los territorios en los que estéis o con los socios comerciales con los que tengáis. Es que a lo mejor yo tengo un socio comercial o he hecho proyectos, me he presentado proyectos CDT con una empresa de Madrid y no sé qué, oye, pues que se muevan también ellos, ¿no? para detectar esas oportunidades en cada territorio, ¿no? Porque habiendo unas macro tendencias, luego en cada territorio están un poco las propias, ¿no? Como es lógico, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a los dos por esto último que comentabais, qué duda cabe, ¿no? Que el sector turístico va a ser un vector importante de innovación. Claro. Por razones evidentes, ¿no? Por razones evidentes de adaptarse a estos nuevos tiempos y qué duda cabe que la Comunidad Valenciana pues tenga también buena cuenta, ¿no? Por tener un sector turístico importante y de hecho desde ahí pues ya estamos colaborando con agentes públicos para poder aportar soluciones innovadoras. Muy bien. Sí, pues, yo creo que esto suena como un poco decir, oye, el COVID es una desgracia, pero creo que hay que aprovecharlo por empoderar un poco el papel de la tecnología y la innovación en esta crisis y hacer un poco de pepito grillo, ¿no? Y ya que esto es un experimento social en tantas cosas, que también lo sea en lo tecnológico, ¿no? Que seguro que es lo que estáis, ¿no? Claro. Muy bien, pues muchas gracias Alejandro y Diego. Ha sido, la verdad, un placer escucharos. Y nada, a los asistentes, pues solo me resta decirles y agradecerles su presencia y recordarles o indicarles que al finalizar la sesión, que será grabada y la subiremos a nuestro canal de YouTube, les haremos llegar la presentación y también una encuesta de satisfacción donde espero que muchas de las dudas o de las barreras que se comentaba en la encuesta inicial, pues con esta pequeña píldora hayan sido resueltas. No obstante, como he comentado al principio, este es un proyecto ITI activo y las próximas acciones que llevemos a cabo pues os mantenemos informados para poder seguir en contacto en aquellas empresas que mostréis interés, que seguro que sois muchas. Muchas gracias a todos. A vosotros. Gracias. Buen día.